Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Ciencia y Cañas. Mil gracias por acompañarnos de nuevo y a los que no habéis venido, pues bienvenidos y bienvenidas. Ciencia y Cañas son estas sesiones de divulgación científica que organizamos desde la Fundación Fisabio, la Universitat Politécnica de Valencia, la Universitat de Valencia, Incliva y la delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana. Contamos también con la colaboración de todas las personas que trabajan en la fábrica de hielo, que siempre nos acogen tan bien, y con la colaboración de la FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Hoy las ponentes y el ponente tendrán 10 minutos para realizar su charla. Les avisará el cronómetro cuando queden 3 minutos. Y nada, comenzamos ya con la primera. La primera charla de hoy está a cargo de Pilar Domingo Calab, investigadora del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas de la Universitat de Valencia y del CSIC. Nos hablará de fagos, herramientas de control en la lucha contra superbacterias. Hola, buenas tardes, noches a todos y a todas. Gracias por venir. Como bien han comentado, trabajo en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, lidero un grupo de investigación, Biología Ambiental y Biomédica. He montado una spin-off, Evolving Therapeutics, pero hasta el día de hoy no hago monólogos, así que voy a hacer lo que pueda, ¿vale? Lo primero es que, si leéis el título, que es Fagos contra superbacterias, pues quizá muchos de vosotros no sabéis ni lo que es un fago ni lo que es una superbacteria. Por tanto, vamos a empezar primero por lo que son las superbacterias. ¿Qué pensáis? ¿Que son buenas o que son malas? Las bacterias en general, ¿cómo son? De todo, ¿no? Hay de todo. Muy bien, hay bacterias buenas que tenemos en nuestro cuerpo, tenemos bacterias en el intestino, por eso a veces tomamos probióticos, tomamos yogur. Hay bacterias buenas en nuestra piel, ¿vale? Nosotros realmente formamos parte, como ser, bacterias y virus, y bacterias y células humanas. También las bacterias son buenas porque nos ayudan a hacer, por ejemplo, pues los propios yogures, quesos, incluso pues el vino que tomamos, además de las levaduras, también hay una parte que es la fermentación maloláctica, que la usan las bacterias. Por tanto, las bacterias, en muchas ocasiones, son buenas. ¿Dónde las podemos encontrar? En cualquier sitio. Eso yo hago muchas veces. Voy con niños pequeñitos a hacer divulgación y lo saben todos, que las bacterias están en todas partes. ¿Qué pasa? Que hay bacterias que son malas. No hay bacterias que pueden causarnos enfermedades. Pues igual que tenemos en el intestino bacterias buenas, hay bacterias que nos causan diarrea. Hay bacterias que nos causan enfermedades pulmonares. Bacterias que nos causan heridas. Esas bacterias malas, ¿con qué se tratan? ¿Con qué trataríamos una bacteria? Venga, va. Con antibióticos. Muy bien, los antibióticos son moléculas químicas que se utilizan para matar bacterias. Las bacterias malas causan enfermedades en humanos, pero también causan enfermedades en animales y plantas. Los animales, muchos de vosotros tendréis un animal en casa de compañía y tenéis que llevarlo al veterinario porque, por ejemplo, el sarro que se forma en los dientes, pues les puede causar enfermedades. Entonces hay que tener un cuidado con ellos. Las plantas también, los cultivos, por desgracia en Valencia tenemos la Xylella fastidiosa, por ejemplo, que causa realmente unas enfermedades que obliga a erradicar y destruir campos de cultivo. Todos conocéis la salmonela por los huevos, que también infectan en granjas. Con lo cual, las bacterias malas también están un poco en todas partes. De hecho, la corrosión que ocurre en muchos metales es debida a bacterias, la legionela en las zonas de ventilación, y eso hace que esas bacterias malas pues, se puedan tratar con antibióticos, pero no siempre. ¿Por qué? ¿Os suena un poco la resistencia a antibióticos? El uso, abuso y mal uso de los antibióticos ha hecho que muchas bacterias se conviertan en superbacterias. Y esas superbacterias, lo que pasa es que no las podemos tratar. Hay veces que en el campo, en las granjas, está prohibido en la Unión Europea usar antibióticos, hay que utilizar otros productos, pero es que en salud humana el problema está en que no tenemos tratamientos para salvar vidas. ¿Y pensáis que en España muere mucha gente por bacterias resistentes o no? Vamos a ver. ¿Vosotros pensáis que en España muere mucha gente por accidentes de tráfico? ¿Sí? ¿No? ¿Sí?
Estamos cansados, y con razón, de ver campañas de si bebes no conduzcas, ponte el cinturón, obviamente, porque muere mucha gente. Pues solamente en nuestro país, 4 veces más de personas mueren por bacterias superresistentes. Son las típicas bacterias que seguro que os suena, que si entras a un hospital, muchas veces gente que se contagia de lo que se llaman bacterias nosocomiales, que habitan en los hospitales y que son superbacterias porque resisten a cualquier tratamiento. ¿Qué pasa? Que hay que intentar sacar nuevas alternativas terapéuticas que nos permitan combatir estas bacterias. ¿Cómo lo hacemos? Aquí entra la primera parte de la charla, que son los fagos. ¿A alguien le suenan los fagos? Por allí seguro, porque trabajan en mi laboratorio, pero los de por aquí. A mucha gente igual no les suenan, pero hay que destacar que los fagos son las entidades biológicas más abundantes del planeta. Vale, ¿usted qué no le suenan? ¿Usted cree que hay muchas estrellas en el universo? ¿Cuántas pensáis así por número que podría haber? ¿Un 1 y cuántos ceros detrás? Venga, vamos, mojaros o miradlo en Google. Pues hay 10 a la 25, ¿vale? Un 1 y 25 ceritos, que todo eso son las estrellas que se estima que hay en el universo. ¿Cuántos virus de estos fagos, virus de bacterias, creéis que hay en la Tierra? 10 a la 31. O sea, imaginaros el número que tenemos de fagos en el mundo. Esos fagos se encuentran en todas partes. Si antes he contado que las bacterias son buenas, que forman parte de nosotros y que por cada bacteria que tenemos una célula humana nuestra, resulta curioso, pero tenemos 10 veces más de fagos en nuestro cuerpo. Y esos fagos, que son los grandes desconocidos, que están en el planeta, que están en todas partes, en agua, en tierra y en nuestro cuerpo, podemos utilizarlos, porque ya la naturaleza los ha creado, como virus que infectan bacterias, para usarlos como herramientas terapéuticas. ¿Vale? Son estas maquinitas, que son como maquinitas de matar, tienen esta forma, ellos son virus, reconocen de forma concreta una bacteria. El COVID, por ejemplo, todo el mundo sabe que es un virus que nos infecta en el pulmón, porque reconoce unos receptores que están en las células pulmonares. Estos virus de bacterias reconocen bacterias concretas. Por tanto, podemos intentar buscar un virus que sea capaz de matar esa bacteria que está en el estómago o en el intestino causando diarrea, pero no las bacterias buenas que tenemos nosotros. Por tanto, estamos viendo que tenemos enfrente de nosotros una herramienta que nos sirve a nivel terapéutico, pero que ya existe. Otra vez en numeritos para que veáis, en una gota de agua del mar, y mirad que cuando vamos al mar tragamos agua cuando viene la ola, pues en una sola gota hay más fagos que el doble de personas que viven en toda Portugal, que con eso a veces nos quedamos más. Entonces, los fagos, si hay tantos, ¿por qué no utilizarlos? ¿Por qué no si la naturaleza ya los tiene ahí? Si ya existen virus, esas maquinitas que como cualquier virus reconoce una bacteria concreta, mata solo de forma específica a nuestra bacteria diana, es capaz de entrar y como cualquier virus genera nuevos virus y mata la célula, pues tenemos un tratamiento que es específico. Tenemos un tratamiento que es autodosis, cuando el fago llega a la bacteria diana. Tengo 3 minutos, ¿eh? Cuando el fago llega a la bacteria diana, lo que ocurre es que va a multiplicar, va a matar la bacteria y vamos a tener un tratamiento autodosis en el foco de infección. Y encima es ecológicamente seguro porque no tenemos residuos, porque solo mata esa bacteria de interés. Y como es un virus, solo tiene material genético y proteínas, por tanto, ningún efecto negativo, ningún efecto adverso. Eso lo podemos utilizar, hacemos talleres, podéis seguirnos si queréis en TikTok, en Instagram, en Twitter, en @VLCPageHunters. Vamos a hacer talleres científicos de cazar fagos, cualquier persona puede encontrar un virus. Mirad qué cookies que son, porque esas son las fotos reales de virus de nuestro laboratorio. Y lo que hacemos es utilizarlo para todos los sectores, porque las bacterias resistentes, las superbacterias, como hemos visto, no solamente están causando enfermedades en humanos, sino que también en plantas, animales y medio ambiente. Entonces, utilizamos esos virus como tratamiento para poder eliminar una infección, pero hacemos uso de esa especificidad para poder hacer técnicas de diagnóstico, poder saber qué bacteria tenemos, porque nuestro fago la puede matar. En ese caso, podemos hacer uso de la inteligencia artificial para intentar predecir qué virus va a matar mejor a qué bacteria. Y por último, podemos usarlo como prevención, que siempre es mejor prevenir que tratar.
Entonces, podemos hacer uso de ellos, pues por ejemplo, si yo voy a irme a otro país y sé que allí hay una bacteria que causa una diarrea X, podría tomar tipo probiótico, pero que esté basado en fagos y que, por tanto, cuando esa bacteria venga, a mí no me infecte. O en el caso de la Xylella fastidiosa, en vez de tener que erradicar y quemar no solo el árbol infectado, sino todos los que están alrededor, utilizarlos como herramientas de control para prevenir que se expanda la bacteria, incluso después tratarla. Por tanto, estamos ante unas entidades biológicas que son súper bonitas. Aquí tenéis un montón de fotos con formas súper diferentes y espero que a partir de ahora sepáis lo que son los fagos y pues que os haya gustado un poco la charla. Gracias, Pilar. Por el público, ¿hay alguna pregunta para Pilar? ¿Alguna consulta? Turno de preguntas, animaos. Sí. Espera. ¿Cuánto tiempo resiste el fago si lo rociamos en una planta? ¿Cuánto tiempo se queda ahí activo? Vale, es que eso depende del fago, porque lo que hacemos es buscar fagos en el ambiente, que ya de por sí son estables, intentamos que realmente se mantengan el mayor tiempo posible. Pero además podemos hacer uso de la nanotecnología para encapsularlos y que tengan una liberación controlada o una mayor estabilidad. Hola, has comentado autodosis. ¿En qué consiste eso? ¿Puedes explicarlo brevemente? Claro, mira, un antibiótico o cualquier medicamento que tomamos es una pastilla que al final es una molécula química estable que se va degradando y que cuando llega a la zona de interés actúa, pero lo único que puede hacer es degradarse, porque no añades más salvo que te tomes otra pastilla. Estos son virus. Si yo, por ejemplo, tengo una infección en el pulmón e inhalo un tratamiento nebulizado por fagos, esos fagos van a llegar a donde está el foco de infección. Como es un virus, cuando entre en la bacteria diana, va a generar nuevos virus que van a hacer autodosis. Mientras haya infección por esa bacteria, se van a generar nuevos virus que van a ser capaces de matar in situ esa bacteria. ¿Alguien más le pregunta algo a Pilar? Hablas fuerte. Es que mejor porque se queda grabado. En el campo sanitario, ¿en qué fase de investigación está esto? Es decir, ¿hay ya ensayos en marcha? A ver, es que los fagos no son nuevos, su utilidad como prevención y como tratamiento. Hace más de 100 años, cuando se descubrieron justo hace 100 años, se empezaron a usar como tratamiento. Lo que pasa es que en ese momento pues, fue cuando Fleming descubrió la penicilina. Los fagos son muy específicos, muy espectro limitado a una bacteria de interés, que es lo que buscamos ahora, porque buscamos una medicina de precisión personalizada. Pero en el contexto aquel, Segunda Guerra Mundial, heridas por doquier y prefieres un tratamiento de amplio espectro. Por tanto, los virus se quedaron relegados a lo que era la antigua Unión Soviética y ahí se han seguido utilizando. ¿Qué pasa? Que no siguen los ensayos clínicos o la forma de trabajar que la Agencia Europea del Medicamento o la FDA en Estados Unidos requiere. Entonces ahora, en nuestro país, por ejemplo, estamos en la fase de intentar legislarlo. La única forma de usarlo en España es como un tratamiento compasivo. Entonces nosotros en nuestro laboratorio, hospitales o pacientes o familiares nos contactan, nos envían la cepa de interés y hacemos todo el proceso desde aislar un fago del ambiente hasta producir viales terapéuticos que van a ser utilizados como terapia compasiva. Estamos trabajando para poder solicitar ensayos clínicos y que dentro de poco la fagoterapia sea una realidad, pero a día de hoy no está legislado. Vale, gracias, Pilar. Muchas gracias. Seguimos ahora con Mara Salut Escartí, que es investigadora del Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada de la UPV Comet Ingeniería y nos va a explicar qué tienen en común la mascleta y el despegue de un cohete. Vale, gracias. ¿Se me oye, no? Sí. Bueno, ¿estamos en marcha? Perfecto.
Vale, pues bueno, muchas gracias a todos por venir, también por haberme invitado a participar en estas jornadas. Y para empezar, bueno, yo quería contaros que vengo a contaros un poco de qué va mi tesis doctoral. Y es una tesis doctoral que es un doctorado industrial porque la estoy realizando en una empresa de aquí de Valencia de ingeniería, aunque parezca raro que hagamos estas cosas, pero sí. Entonces, quiero empezar haciendo dos preguntas, ¿vale? La primera sería que levante la mano quien haya estado alguna vez en el lanzamiento de un cohete espacial. Luego hablamos. Vale, y ahora que levante la mano quien haya estado alguna vez en una mascleta. Vale, guay. Entonces, ¿qué tienen en común una mascleta y el despegue de un cohete? Bueno, a ver. No me hace caso esto. Ahora, vale. Bueno, pues ¿qué tienen en común? Lo que tienen en común es que se generan unos niveles de ruido muy grandes en ambos casos. Si os imagináis ese momento en el que estás en la mascleta, podemos notar en nuestros oídos cómo nos llegan grandes niveles de ruido, ¿vale? Grandes niveles sonoros que cuando son excesivos es ruido. Y de hecho, no solo lo notamos en nuestros oídos, ¿no? También notamos vibraciones en el suelo, incluso vibraciones en nuestro cuerpo. Pues sucede lo mismo durante el despegue de los cohetes. Todo ese ruido que se genera se convierte en vibraciones que afectan a la estructura y que pueden ser perjudiciales para ella. Porque claro, ¿qué sucede? Que cuando la onda sonora, que al final es presión, ¿no?, llega a la estructura, la excita y se generan vibraciones. Y estas vibraciones pueden dañar pues, los componentes y los sistemas que lleva el vehículo. Entonces, si tenéis en mente más o menos el ruido que se genera durante la mascleta, pues pensar que durante el despegue de un cohete son 100 veces más. O sea, imaginad el peligro que supone, ¿no? Bueno, pues ¿por qué es un problema el ruido? Aquí en la diapositiva os he puesto este lanzador, es Starship, que es el último desarrollo que ha hecho SpaceX, que supongo que lo conoceréis. De hecho, lo lanzaron hace unas semanas. Y normalmente, cuando lanzamos un vehículo lanzador al espacio, lo lanzamos con un objetivo, ¿no? Pues lanzar un satélite, un telescopio, un vehículo tripulado. Aquí, por ejemplo, os he puesto el James Webb Telescope, que es un telescopio que creo que fue el año pasado, sacó unas imágenes del espacio profundo chulísimas, increíbles. Y bueno, para poder lanzar esto al espacio y que la misión funcione, el satélite, o lo que llamamos carga de pago, suele ir colocado en la parte superior del cohete. Así que, si nos imaginamos el despegue del cohete, con todo ese ruido y todas esas vibraciones, pueden romper nuestro satélite o nuestro telescopio. Por tanto, todo el dinero que se ha invertido, todo el esfuerzo, durante el lanzamiento, solo en esos instantes, se puede romper. Por tanto, es muy importante, ¿no?, controlarlo. Pero no solo es importante reducirlo y entenderlo para mejorar o para reducir el peligro de fallo de la misión, sino porque aquí abajo, en la imagen esta posterior, tenéis lo que llamamos la plataforma de despegue, porque igual que el avión aterriza tiene que despegar de la carretera de despegue, pues la plataforma, el cohete, también despega. Y en este caso, en el primer vuelo de Starship, que fue hace unas semanas, lo que sucedió es que, como ellos hacían lo que querían, era lanzar muy rápido, hicieron un diseño muy simplificado. ¿Y qué pasó? Pues que con un chorro a una velocidad supersónica, temperaturas y presiones súper elevadas, se les ha roto la plataforma, ¿vale? Entonces, es muy importante entender el ruido y reducirlo para poder mejorar y asegurar que la misión se va a completar, para también mejorar la fiabilidad del lanzador, pero también para mejorar y asegurar la fiabilidad de la plataforma de despegue, de todos los sistemas y de las personas que están allí. Bueno, ¿y cuándo y dónde se genera el ruido? Pues bueno, estábamos comentando, ¿no? El ruido se genera... Uy, aquí había un vídeo que no ha funcionado. No sé si lo podemos poner. ¿Cuánto tiempo queda? No se ve. Bueno, no se ve, ¿no? Pues no pasa nada. Era un vídeo en el que se mostraba el lanzamiento de Starship, ¿vale? Porque lo que se iba a contar era que, aunque la plataforma se le rompió, no fue para nada un fracaso, porque era el primer lanzamiento que hacían. Y tú, cuando haces un primer lanzamiento, pues al final estás haciendo una prueba tecnológica y hay más probabilidades de fallar que de éxito. Entonces, en este caso fue un éxito porque consiguieron volar 4 minutos, que era mucho más de lo que ellos esperaban. Y este vídeo es muy interesante porque
podíamos ver cómo se generaba el ruido, porque se produce un fenómeno, las cámaras han captado cómo por los cambios de presión se generaba una condensación del aire por los frentes de presión y entonces podíamos ver cómo se estaba generando el ruido, o sea, se puede ver el ruido, que era muy interesante, pero bueno, no pasa nada. Y entonces, si hubiéramos visto el vídeo, sabríamos que el ruido se genera durante el despegue y es debido al chorro supersónico que genera el motor cohete. Vale, pues entonces, nosotros en mi tesis doctoral, ¿qué hacemos con esto? No me está haciendo caso, Stephen. Vale, entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? Pues bueno, en la tesis doctoral nosotros hemos desarrollado unos modelos numéricos que están basados en la dinámica de fluido computacional, o sea, resolvemos, si os suenan, las ecuaciones de Navier-Stokes, que son las que gobiernan el comportamiento del fluido, entonces las resolvemos para entender cómo se generan las fuentes de ruido, ¿vale? Aquí tenéis una de las imágenes tan chulas que podemos sacar. Entonces, gracias a estas imágenes, o bueno, gracias a estos, más que a las imágenes, a los resultados de estas simulaciones, podemos ver, pues por ejemplo, cómo se están generando ondas de choque a la salida del chorro, cómo también se genera turbulencia y luego también cómo el ruido que se genera impacta en las superficies de la plataforma y se refleja hacia arriba, hacia el vehículo, ¿no? Que es donde llevamos ese satélite que queremos proteger. Aquí tenía también otro vídeo, que igual que el de antes tampoco va a funcionar, pero no pasa nada. Y este vídeo, en este caso, era, pues, más que un vídeo, era una animación de los resultados que obtenemos con nuestros modelos numéricos. Entonces, bueno, esto es muy interesante porque estos modelos son muy interesantes porque nos dan información que experimentalmente es prácticamente imposible de conseguir. Porque vete tú ahí con un micro a medir y tener en cuenta que hay muchísimo ruido, unas temperaturas, unas presiones increíbles. No hay ahora mismo sistemas electrónicos que sean capaces de realizar estas medidas. Y no solo de estas medidas, sino de darnos tanta información, porque yo con estos resultados tengo información en todos los puntos del dominio que yo elijo. Y bueno, por tanto, esto es muy interesante porque nos da mucha información y además es mucho más barato que el experimento equivalente. Por tanto, es muy interesante. Pero bueno, con estos modelos hemos conseguido entender cómo se genera el ruido, también cómo se propaga, porque esto es muy importante, también porque si lo quieres reducir es importante saberlo. Pero no nos hemos quedado solo ahí. Además, lo que hemos hecho es, junto con un consorcio de investigación con el que colaboramos en la empresa de diferentes universidades, colaboramos con el CSIC, el Politécnico de Madrid, el Politécnico de Valencia y también la Universidad de Le Mans de Francia, hemos desarrollado lo que llamamos unos metamateriales acústicos que son capaces de absorber el ruido. O sea, estamos desarrollando una técnica de mitigación de ruido. Y estos metamateriales, lo que los diseñamos es para que cuando llega la onda incidente de ruido, que sea capaz de absorberlo y entonces lo que se transmite y lo que se refleja es menor. O sea, estamos capturando el ruido. Y esto, bueno, hemos hecho dos diseños distintos. Uno para que trabaje en la zona de la fuente o en la zona de propagación. Sería como poner una tapa, ¿no? Donde están los gases, donde salen todos los gases del motor, ponemos una tapa. Y luego también como recubrimiento de la cofia, que es donde tenemos el satélite. Y bueno, con esto no os puedo contar mucho más, ¿no? Porque hay temas de propiedad industrial involucrados, pero bueno, en el gráfico que tenemos en la diapositiva, lo que sí que vemos son los resultados que hemos obtenido, porque esto lo hemos fabricado y lo hemos ensayado experimentalmente, ¿vale? Y el gráfico, la curva en rojo, muestra el espectro acústico que un satélite tiene que ser capaz de resistir para ser lanzado. Si no lo resiste, no lo van a lanzar, porque se va a romper. O sea, hay que rediseñarlo, ¿vale? Entonces, y la línea negra es cómo sería el espectro si utilizamos la tecnología que hemos desarrollado nosotros. Y como veis, son más de 10 dB de ruido, lo cual significaría, en términos de mascleta, para que me entendáis, sería como una mascleta sin terratremol final, ¿vale? Algo así. Y bueno, se ha pasado esto muy rápido. Y nada, quería daros las gracias por haber venido a esta pequeña charla y ya sabéis que, igual que en la mascleta, durante el despegue de los cohetes pues se generan grandes niveles de ruido que pueden excitar vibraciones que son perjudiciales para las estructuras, que de hecho las pueden romper. Pero gracias a la ciencia y a la ingeniería pues tenemos modelos numéricos que nos ayudan a entender cómo se genera el ruido y cómo se propaga, y también tenemos materiales y tecnologías que nos ayudan a absorber ese ruido, permitiendo pues, bueno, que sigan existiendo lanzamientos, exploración espacial y que podamos seguir lanzando satélites al espacio.
Y bueno, como última anotación, no sé si habrá alguien de la Agencia Estatal de Investigación por aquí, pero bueno, esta mañana, los que estáis en ciencia estáis acostumbrados, he tenido una presentación, ¿no?, de justificación por el doctorado, que tenemos una ayuda, y me han recalcado que era muy importante pues, que pongamos aquí que nos financian, ¿no? Y realmente es muy importante porque al final, ahora que estamos todos haciendo la tributación de Hacienda, pues bueno, todo ese dinero que damos también va para estas cosas. Así que nada, gracias. Muchas gracias, María Salud. ¿Alguna pregunta? ¿Queréis hacerle alguna pregunta? A ver, ¿dónde? ¿Dónde? Perdón. ¿Dónde? ¿Ahí? Ah, vale. O sea, yo quería saber si nos puedes contar algo, el metamaterial ¿en qué propiedad física se basa para amortiguar el ruido o cómo es su mecanismo de acción? Vaya. Sí, está basado en, es un metamaterial que está compuesto por resonadores de Helmholtz que se basan en la absorción del ruido a partir de la viscosidad viscotérmica, o sea, de las pérdidas pérdidas viscotérmicas, ¿no? Se hace un acoplamiento ahí de energías y somos capaces de, mediante el control de la geometría, hacer que trabajen en la frecuencia que nosotros queremos. Es una pincelada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, y aprovechando así los últimos segundos, os había dejado por ahí un QR, porque yo estoy aquí porque participé en un concurso que se llama Hilotesis, donde divulgué mi tesis en 20 Twitch. Entonces, si tenéis interés, si escaneáis el QR lo podéis ver y están los vídeos. Sí, podéis ver los vídeos, que son interesantes. Muy bien, muchas gracias. Ya está, gracias. Bueno, ahora la investigadora Tania Fleitas, del Grupo de Investigación de Cáncer Colorectal y Nuevos Desarrollos Terapéuticos en Tumores Sólidos de INCLIVA, nos contará si se puede prevenir el cáncer de estómago. Gracias, Alexandra. Bueno, gracias a la organización por la oportunidad de compartir los proyectos que estamos desarrollando en el INCLIVA. Y bueno, yo es que trato a pacientes que tienen cáncer de estómago y por eso para mí es fundamental que encontremos cómo prevenir esta enfermedad. A ver, espérate que esto no va. Ahora sí. Perdón. Va más rápido de lo que yo me daba. Bueno, ¿y esto por qué nos preocupa? Porque la incidencia está en aumento. Eso quiere decir que estamos viendo cada vez más casos y en pacientes más jóvenes. Lo primero decir dónde está el estómago. Todos sabemos que está en el centro del estómago, del abdomen, y que además no es lo mismo hablar de la zona más proximal, cercana al esófago, a lo que es la zona más distal. Eso va a tener un interés de cara a las enfermedades que vamos a estudiar. ¿Y qué nos preocupa? Que hay muchos factores de riesgo que podemos evitar y que podríamos nosotros, si lo supiéramos, intervenir para intentar evitar esta enfermedad. Como decía, cada vez vemos pacientes menores de 50 años, no solamente con cáncer de estómago, sino con cáncer de páncreas, cáncer de colon, y no estamos hablando de pacientes con tumores hereditarios, sino tumores que aparecen y estamos intentando entender las causas. Entre ellas sabemos que están el tabaco, el alcohol, también la obesidad, un estilo de vida sedentario, no realizar ejercicio físico, y eso lo escuchamos muchas veces, pero parece que no nos lo terminamos de creer. Pero sí que tiene un impacto, y también, como la compañera antes decía, las bacterias aquí tienen un rol fundamental. No sé si habéis escuchado hablar de la bacteria del Helicobacter pylori, que es una bacteria que en realidad infecta a más de la mitad de la población mundial. Entonces, la clave aquí está en saber cuáles son los individuos que tienen un riesgo y por tanto pueden desarrollar una inflamación del estómago que al final
con esos cambios del epitelio llegue a desencadenar un tumor, y también entonces estrategias que podamos establecer a nivel global. Sabemos que en países como en el Japón, en Asia, hay mucha incidencia de cáncer de estómago. Allí han implementado sistemas para tratar con antibióticos esta bacteria, y eso tiene un directo impacto en lo que es la mortalidad, bajándola en esta enfermedad. Y también tienen estrategias de screening. Aquí hacemos screening del cáncer de mama, del cáncer de colon, pero como no es tan frecuente el cáncer de estómago, pues no tenemos una estrategia de screening global. Pero sí que vemos en la ciencia que efectivamente si hacemos este tipo de estrategias también son efectivas. Y como antes hablábamos también de lo que es el microbioma tan importante, cumple una función fundamental en lo que es nuestra homeostasis, o sea, en la absorción de los nutrientes, también en el desarrollo de la protección contra patógenos o la producción de metabolitos esenciales, la comunicación entre órganos. Y si es que alteramos este equilibrio, pues tenemos ese riesgo de desarrollar enfermedades directamente relacionadas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y también el cáncer. Por tanto, desde el INCLIVA y en colaboración en un consorcio con países europeos y latinoamericanos, buscamos establecer qué podemos hacer para intentar mejorar la prevención. Y desarrollamos este proyecto donde intentamos, por una parte, educar, porque es verdad, y ahora veréis en una de las estrategias que no conocemos mucho cuáles son los factores de riesgo. Uno de los problemas es que el diagnóstico llega muy tarde porque no nos da la cara a tiempo. Por otra parte, buscamos mejorar esos circuitos, desde el que el médico de atención primaria pide la endoscopia hasta que ese paciente llega al diagnóstico, que eso no haya ninguna demora. Y por último, en buscar mejores maneras de llegar a un diagnóstico más preciso para los tratamientos. Por tanto, ¿qué era importante para nosotros? Recoger esa información de cuáles son verdaderamente los factores de riesgo que vemos más en población europea y latinoamericana. Por otra parte, caracterizar mejor, porque no es lo mismo en población asiática, americana o europea. Y con ello pudimos ver, por ejemplo, que efectivamente había más tumores más agresivos y a edades más jóvenes en el continente latinoamericano. Y también quisimos analizar cuánto sabe la gente y, por otra parte, hacer una intervención que es proveer de un material educativo. Quisimos también hicimos como un score para poder medir si esto realmente tenía un impacto, y lo que pudimos ver es que efectivamente a preguntas relativamente sencillas que la población desconocía, tras esa intervención realmente llegábamos a mejorar ese grado de conocimiento del cáncer de estómago. Pero ¿qué hacemos en nuestros países donde no tenemos ninguna estrategia de screening? Este es un segundo proyecto donde lo que analizamos es, tenemos herramientas como son la endoscopia, que nos permite mirar con una camarita exactamente lo que vemos en la mucosa gástrica, el estado, si hay inflamación o no. Y también tenemos la anatomía patológica, que nos puede dar una foto del momento en el que estamos en la enfermedad, porque entre lo que es la mucosa normal hasta el desarrollo de un tumor pueden pasar 20 años. Por tanto, con estas herramientas sí que podríamos actuar antes de que lleguemos al desarrollo de esta enfermedad. También sabemos que el microbioma es distinto según las distintas fases de la inflamación. Por tanto, hay, parece, herramientas con las cuales podemos actuar. Y si fuéramos capaces de integrar toda la información, hoy en día es verdad que la ciencia la tenemos en la mano, o sea, los tenemos en Twitter, te enteras al momento de un paper que se acaba de publicar, pero a lo mejor todos los datos están inconexos. Pues en este proyecto vamos a utilizar la inteligencia artificial, para intentar aprovechar todos estos datos. Por una parte, del registro europeo del Helicobacter, donde hay más de 70.000 pacientes, vamos a intentar identificar cuáles son aquellos pacientes de riesgo y aprovechar esos datos para, por ejemplo, desarrollar un test
rápido, como en el COVID hacíamos con los hisopos, ¿no? A lo mejor un test rápido del aliento o algo así que nos permita seleccionar a aquellos pacientes que puedan estar en riesgo y ponerlos dentro de un programa de screening y monitorización. Por otra parte, también entrenar para que con unas endoscopias en unos centros que no sean tan especializados, pues con un programa que les ayuda a interpretar esas imágenes, pues tengamos un diagnóstico efectivo. Y por otra parte también aprovechar los datos de lo que vemos al microscopio de la anatomía patológica y también entender mejor qué hay detrás de toda esa inflamación. Como decía, en este proyecto, pues yo soy clínica, yo entiendo de clínica y es imposible de plantear un proyecto así, que incluso es algo que parecería para mí algo que no me lo podía haber imaginado a lo mejor hace 5 años, pero es verdad que esta interacción de poder trabajar con partners tecnológicos permite que podamos pues pensar ideas así, y que pienso que realmente van a llegar a mejorar. Aquí podéis ver, si luego tenéis interés, lo que son los canales sociales del proyecto Legacy, que es el primero que os comentaba, donde hemos aprendido más sobre estas estrategias de prevención, y del proyecto AIDA, que es el que estamos ahora empezando. Muchas gracias. Gracias, Tania. ¿Alguien por el público quiere preguntarle algo a Tania? ¿Alguna pregunta? ¿No? Si no, continuamos. Gracias. Gracias. Bueno, pues seguimos con la charla MetaHealth, utilizando el metaverso para mejorar la experiencia del paciente, y la van a llevar a cabo el doctor Luis Sánchez Guillén y la doctora Cristina Rebollo. Luis Sánchez Guillén es cirujano colorectal en el Hospital General Universitario de Elche, profesor en la Universidad Miguel Hernández e investigador de Fisabio. Y la doctora Cristina Rebollo es profesora en la Universitat Jaume I de Castellón y forma parte del grupo Visualización 3D del Instituto de Nuevas Tecnologías de la Imagen de la UJI. Todo vuestro. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero quería empezar también con una pregunta que luego responderé. No sé si hay alguien en el público que... A ver si salta el vídeo. Ahí estamos. No sé si hay alguien en el público que tiene miedo a volar o no le gusta mucho. Yo el primero. Por ahí veo a alguien. ¿Me podéis decir cuál es el mayor miedo que tenéis cuando os montáis en un avión? A mí es que no me da miedo. Que pase esto, ¿no? Básicamente. Cuando pasa esto, las turbulencias suele ser el mayor miedo que tenemos. Casi todos los que tenemos cierto miedito, llamémoslo así, a volar, nos solemos cagar cuando empiezan las turbulencias. Para eso, las compañías aéreas tienen algo muy bueno y muy efectivo, que es esto. Es un papel en el que nos va a explicar cuáles son las posibles consecuencias que podemos tener y qué es lo que tenemos que hacer en el caso de que haya una turbulencia. Las compañías aéreas lo que quieren es que estemos así, tranquilamente, cuando pasa algún tipo de turbulencia, que les estemos mirando tranquilamente, pero la realidad es que normalmente, como estamos, es así, ¿vale? Completamente muertos de miedo. Bueno, pues podemos establecer un paralelismo entre lo que pasa en un vuelo o lo que pasa en algún tipo y que sería la calma y la tempestad, o la calma y las turbulencias. ¿Hacia dónde tengo que dirigir esto? Porque no me va muy bien, ¿sabéis? Ah, vale. Entre la vida normal y la enfermedad, ¿vale? Y para eso también el sistema sanitario tiene una cosa muy buena y muy propia, que es el consentimiento informado, que no sé si lo habéis visto alguna vez. Es este papel, ¿vale? Este papel es un papel que habitualmente nadie se lee y la gente... Perdona. Y nadie firma, que
teóricamente es un proceso mutuo de toma de decisión compartida, ¿vale? Entre el paciente y el cirujano, entre el médico y el paciente, ¿vale? Que acuerda una obligación profesional. Actualmente se firma con papel y un boli y en el resumen lo que es un contrato, ¿vale? Sin embargo, la mayor parte de estos consentimientos, igual que la mayor parte de los documentos que encontramos en un avión, contiene muchísimas palabras que casi ninguno entendemos. Cualquiera fuera del ámbito médico no lo conoce. Por poneros unos datos de unas cifras, aproximadamente en España se operan 1.880.000 personas en el mundo de cáncer de colon, que es a lo que yo me dedico, operar cáncer de colon, y en España más de 43.000 personas al año, ¿vale? El 50% de la población no entiende lo que se pone en el consentimiento informado. Entre el 50 y el 80 se opera con una ansiedad o una sintomatología ansiosa debido a esta falta de comprensión que provoca esta ansiedad posoperatoria, con lo cual esto conlleva muchas veces a complicaciones tanto en la cirugía como en el entorno quirúrgico. Esto afecta cada año a unas 950.000 personas en todo el mundo. Es por eso que decidimos desarrollar este proyecto, el MetaGel, utilizando el metaverso para facilitar la comprensión del consentimiento informado en el paciente y todo el proceso perioperatorio. Los objetivos eran principalmente crear un entorno virtual interactivo en el que el paciente se pudiese mover para mejorar la comprensión inicialmente del consentimiento informado, pero también quisimos ir un poco más allá. Quisimos también que el paciente se pudiese orientar en el entorno hospitalario, que sabemos que es una dificultad de la mayoría de nosotros cuando entramos en un hospital. Y además, digitalizar el proceso, hacerlo mucho más accesible que simplemente un papel que firmamos. Lo que queríamos finalmente era tener un paracaídas para ese momento de las turbulencias, por lo menos saber que llevamos algo seguro detrás. Es por eso que mediante un programa que establece las fundaciones de investigación sanitaria con diferentes universidades, conocimos al grupo de la profesora Cristina Rebollo y además de nosotros llevar la gestión, ellos llevaron el desarrollo de la aplicación que ahora os explicará. Y también empezamos a colaborar con un grupo de trabajo de pacientes que luego os contaremos. Cristina ahora os va a contar en qué consisten las aplicaciones que estamos desarrollando. Abajo, ahí. Ese, ahí. Bueno, ahora sí, ¿no? Dentro de la UGI hay una serie de institutos y yo estoy en el Instituto de la Imagen. Hay determinadas secciones y cada uno nos dedicamos a un tema diferente. En mi caso nos dedicamos a la visualización interactiva y hacemos sobre todo trabajos de realidad virtual y aumentada y también de videojuegos. Entonces yo he hecho ahora un pequeño resumen de algunas aplicaciones que estamos en desarrollo, sobre todo las orientadas al tema de salud. Por ejemplo, no sé si os hace vídeo. Sí. Vale. Esta tratamos con la Cruz Roja, nos pidieron un juego o una aplicación que sirviese para llegar a la población a que aprendiese todo el tema del protocolo PAS, proteger, avisar, ayudar y socorrer. Eso es. Entonces, bueno, hicimos un juego. La idea era, que habéis visto al principio, que hay como una ciudad y en cada punto iba a haber un accidente o una persona quemada o algo. No se ha llegado con ellos a nada, pero esta aplicación sí que estaba hecha. Entonces, fijaros que ahí sale una ambulancia, aquí está la vida de la persona que está en el suelo. Si sigues el protocolo bien, llegará la ambulancia antes de que se muera y si no, el pobre hombre se morirá, ¿no? Pero bueno, como te confundes, vuelves a empezar, al final te aprendes el protocolo. Esto simplemente es una aplicación de móvil porque cuando hacemos algo pensamos a quién va a llegar. Entonces, la realidad virtual, como veremos, bueno, os explico primero esto y luego con la realidad virtual os acabo de explicar el tema anterior. Esto es una aplicación, en realidad es esa diadema que veis, que es parecido a esto, pero lo que hace es que coge diferentes ondas del cerebro. Entonces, estamos ahora trabajando que con la mente se mueve, en este caso, un coche. Veis que el chico está manejando las teclas del teclado, pero eso es porque una vez que lo mueve, lo maneja con el teclado. Simplemente es para que cuando una persona está relajada se mueve más deprisa. Otra que es de realidad virtual, esto ya es para un grupo reducido de personas, para estudiantes de medicina, y lo que se hace es... Uy, se ha pasado.
Lo que se hace es que se está explicando la punción lumbar, no va el vídeo. Pero bueno, con las gafas de... Es que no consigo... Madre mía. Con las gafas de realidad virtual, los alumnos de medicina aprenden a hacer una punción lumbar. Este tema se hace con gafas de realidad virtual porque es para un grupo pequeño de personas y se tiene acceso a ellas, mientras que la aplicación primera, como lo que se trata es de que llegue a la sociedad, simplemente se hace con el móvil y es lo que nosotros en principio estamos utilizando para nuestro proyecto Metal Health. Bueno, como veis, viendo todo lo que estamos haciendo el grupo de Cristina, para nosotros fue un campo tremendamente abierto y lo que hemos hecho ha sido recrear el Hospital General de Elche, que es donde yo trabajo, para que el paciente tenga completa accesibilidad. Como veis, es un mundo virtual en el metaverso en el que el paciente puede otra vez reproducir esa consulta preoperatoria que ya ha tenido y podemos explicarle otra vez en qué va a consistir su intervención. Cuando el paciente llega a la consulta, puede elegir qué es lo que quiere. Pues repetir otra vez en qué va a consistir el procedimiento quirúrgico. Ahí vemos en qué va a consistir. En este caso, lo hemos hecho con una resección de colon en el que se quita parte del intestino, como veréis ahora, y se vuelven a unir los dos diferentes cabos del intestino para restituir así la continuidad de todo el tubo digestivo. Todo esto se puede implementar y lo hemos implementado no solo en el proceso quirúrgico, sino además tanto en las consultas previas, en la sala de quirófano, como para explicar todos los riesgos que tiene la propia intervención. Hemos querido que el paciente sea el centro también de este proyecto y, por tanto, no queríamos crear algo sin que el paciente nos diese su experiencia. Para eso hemos reunido focus group de pacientes, que ya los hemos reunido en una primera reunión, para que nos den su impresión sobre qué les parece. Y nos han dicho pues cosas buenas y cosas malas, que las explicaciones están muy bien, que el recorrido está muy práctico, que está muy organizado, pero bueno, que faltan cosas, que falta un foro de testimonios de pacientes, que la información aún así, aunque la hemos simplificado, sigue siendo muy extensa y ellos necesitan algo más sencillo. Queríamos trabajar con ellos desde el principio y estamos muy satisfechos con ello. En un momento en el que la telemedicina cada vez se está convirtiendo en el gold estándar en el uso con un incremento, como habéis visto, de un 4.500% durante la pandemia. El COVID nos ha hecho cada vez más digitales, por eso el metaverso creemos que va a ser el paracaídas para todos nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? A ver, si levantáis la mano, que os vea bien. Ahí. No sé si alguien se ha operado y ha firmado un consentimiento informado y se lo ha leído entero. ¿Nadie se ha operado o nadie ha firmado un consentimiento informado? ¿Os lo habéis leído? Firmado sin leer. Eso es lo que suele pasar. Sin saber qué es lo que te van a hacer, sin los riesgos, sin nada. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Y muy interesante el proyecto. Quería saber si con todo eso también están teniendo un equipo de profesionales, por ejemplo, de salud mental, por ejemplo, psicólogos, psiquiátricos, porque a la vez que va a ayudar mucha gente, yo creo que principalmente aquellos que tienen alguna dificultad de atención o personas del espectro, creo que para ellos va a venir súper bien aclarar y tener bien claro previamente al procedimiento que van a pasar. Pero también para saber si ustedes tienen el acompañamiento de salud mental para esas personas que pueden tener, por ejemplo, ansiedad y que a la vez que está algo muy interesante, muy lindo el proyecto, también puede generar ese otro lado de ansiedad, más expectativa o más dudas y hasta un miedo previo a la cirugía. Así que quería, está en mi duda, saber si ustedes también están trabajando con ese equipo. Sí, la verdad que es ahora mismo la disminución de la ansiedad y el mindfulness se ha visto que es una terapia fundamental antes de la cirugía. ¿Por qué? Porque el exceso de cortisol, la activación del eje hipotálamo hipofisario, todo eso hace que haya una degradación mayor de proteínas y eso se traduce en una mala cicatrización de los tejidos, ¿vale? Es un estrés del cuerpo que hace que al final estés degradando constantemente y estés hiperactivado. Nosotros para eso lo hemos tratado de dos formas. Lo primero,
incluyendo a los familiares de los pacientes también en los focus group, ¿vale? Porque son tan importantes los pacientes como los familiares, muchas veces para explicarlos. Y nosotros ya tenemos implantado en el Hospital General de Elche una consulta de prehabilitación. La prehabilitación es la preparación del paciente antes de la cirugía y se hace en 3 esferas. Por un lado nutricional, por otro lado de ejercicio físico para que el paciente no pierda masa muscular y la tercera, que es prácticamente la más importante, es la relajación, el mindfulness y el apoyo psicológico. Contamos con un equipo de psicólogos que preparan al paciente de cara a la cirugía. Además, en esta aplicación el paciente tiene contacto directo también con el profesional, con lo cual si tiene cualquier duda hay un teléfono en el que él puede llamar al profesional y puede ponerse en contacto y si necesita además una consulta presencial con el psicólogo puede tenerla. Sí, bueno, yo quería añadir que la aplicación lleva subtítulos, aparte que lleva un audio para que las personas lo puedan entender. No se ha visto todo lo que tenemos hecho, pero puedes ir, por ejemplo, a la consulta de prehabilitación y repetir las veces que quieras hasta que te enteres de todo. El tema que ha comentado ella, como estamos en un prototipo, intentamos llegar al máximo número de personas. Así que estamos ahora, pues estamos haciéndolo de momento. Pues muchas gracias. Finalizamos con Susana Rodríguez Navarro, del Instituto de Biomedicina de Valencia y BUCSIC, que nos presentará Descubriendo los semáforos de tus genes, la epigenética. Bueno, que no me pongan el semáforo hasta que no empiece. Ahora sí. Vale, buenas noches, gracias por quedaros hasta el final. Y bueno, yo vengo a contaros una historia que está bastante de moda, que es la epigenética. Seguro que habéis oído hablar de ella. Y esto no me pasa, como a todos. Vale, como en cualquier buena película o serie, necesitamos presentar a los protagonistas principales. Tenemos a las células, los genes y por último os hablaré de los semáforos. Además, os hablaré de la trama. Lo siento, pero esto pasa muy lento. Bueno, pues la trama va a ser cómo colocamos esos semáforos en nuestro ADN, ¿vale? Cómo cambian de color rojo, amarillo al verde. Y esto lo vamos a ver claro en las siguientes diapositivas. Primero de todo, ya sé que sois gente que os gusta la ciencia y por eso habéis venido hoy, pero necesito explicaros un poco qué son las células, el primer protagonista de la noche. Las células son la unidad esencial de la forma de todo ser vivo y nosotros estamos formados por miles y millones de células. Y nuestras células en concreto son eucariotas. Tienen un núcleo que protegen nuestra información genética, que es algo súper preciado. Está en este dibujito y está protegido por este núcleo porque necesitamos propagarlo a nuestra descendencia, ¿vale? Esos serían los primeros protagonistas, las células. Pero es que dentro de las células, como os he dicho, en ese núcleo tenemos el material genético. Pero si empezara a hablar de los genes directamente, sería como si os contara el último episodio de Breaking Bad y nadie supiera quién es el inocente. Vamos a ver si me... Ahí va, perdón. ¿Quién es el inocente de Walter White? ¿Vale? Entonces tenemos que entender primero un poquito la célula y el material genético para poder entender lo que son los genes. Dentro de la célula y del núcleo tenemos unas estructuras donde se condensan, donde se estructuran nuestros genes, ¿vale? Voy a hablar a veces de genoma, a veces de ADN, es todo un poco lo mismo, ¿vale? Estos cromosomas, que son cómo se superenrollan nuestros genes, nuestro genoma, esto sería un dibujo de la célula, el núcleo, y este ADN, toda esa información genética que tenemos en cada una de nuestras células. Pues bien, los genes no son más que un pequeño fragmento de este genoma, de este ADN, que tiene la información para que la célula haga lo que necesita, para ser lo que somos, para ser lo que cada uno sois. ¿De acuerdo? Pues esto que parece tan complejo, la célula lo hace con solo 4 letras. A, T, G, C. Toda esa información son cuatro letras. Somos eso, somos todos iguales. Tanta diferencia, tantos, a veces discriminación, ¿verdad? Y al final todos somos lo mismo. Somos letras, un montón de letras.
y 4, A, G, T, C. Vale, pero eso parece como súper complicado. ¿Qué hay detrás de todas estas letras? Vamos a seguir adelante en la película. Y ahora sí que os voy a presentar a los genes. Os he dicho que os hablaba del DNA y del genoma. Pero los genes son los auténticos protagonistas de nuestra historia. Ay, a ver si pasa. Por favor. Los genes son el manual de instrucciones. ¿Cómo la célula va a funcionar? Necesita esas instrucciones. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poco el proceso de expresión génica, cómo un gen lleva a cabo su función y a la célula le dice lo que tiene que hacer. A partir de los cromosomas, de este DNA, de este genoma que os estaba hablando, tenemos una secuencia, un pequeño fragmento que os he comentado, que es el gen. Este gen, este ADN, está dentro del núcleo de la célula y, como os he dicho, eso está ahí bien protegido. No lo gastamos, está siempre ahí. Sin embargo, hay un momento en el que esto se produce, hay una transcripción, expresión génica, ¿vale? Hay una decodificación del mensaje y las letras A, T, G, C pasan a ser otra cosa y se convierten en una nueva molécula que se llama ARN mensajero. Seguro que habéis oído hablar del ARN porque las vacunas del COVID se han desarrollado con esta metodología. Pues muy bien, este ARN mensajero sí que es una molécula que se gasta y de hecho este sería el dogma de la biología molecular, lo que hemos aprendido todos los biólogos moleculares para entender cómo ocurre la expresión génica. Desde el ADN o genoma, la información se transcribe al RNA mensajero y de aquí pasa a proteínas. Vale. De momento, os veo a todos atentos, ya sé que tenéis hambre, pero vamos a seguir y vamos a entender un poco más este proceso. Ahí, ¿me pasas? Vale. Y he puesto pues, un ejemplo que he pensado que a la mayoría de la gente pues, lo iba a entender bastante fácil. Vamos a hacer una paella valenciana. ¿Qué necesitamos? Necesitamos los ingredientes. ¿Los ingredientes dónde están codificados? En nuestro ADN. En nuestro genoma, en el núcleo de la célula eucariota. Todos esos nombres quiero que os vayáis con ellos a casa a dormir esta noche. ¿Y cuáles son los ingredientes de la paella? Pues bueno, aquí ya hay mucha discusión, porque hay gente muy purista, hay gente que habla de arroz con cosas, hay gente que habla de la auténtica paella valenciana, pero bueno, vamos a poner esta que es la que he encontrado en Google cuando he preparado esta charla. La receta, los ingredientes los tenemos en nuestras células, en ese genoma, ¿vale? Pero la receta de cómo se hace la paella está las instrucciones más la epigenética, que yo venía a hablar de eso y llevo 4 minutos y no he dicho nada, pero bueno, el semáforo no está en verde, así que aún tengo tiempo. Sigamos. Si pasa la diapo, os explico cómo hago la paella. Pero si estamos con el DNA, venga, vamos a él. O el ADN, es que lo digo en inglés, da igual. Necesito aceite de oliva, lo hemos visto, uno de los primeros ingredientes. Quien haga la paella sin aceite no le sale buena. Pues venga, buscamos el gen que codifica para el aceite de oliva. Esto en realidad es un símil, no tenemos ningún gen que codifique para el aceite de oliva. Lo que quiero decir es que, a ver si se llega a poner bien la diapo, es que lo he hecho en PDF para que se vea bien y parece que va un poco más lento el ordenador que... Bueno, ¡ay! Sorry. ¿Y eso se puede parar? Porque esto iba de semáforo, pero esto es un poco a traición. Sigue corriendo el tiempo. Bueno, pues os sigo explicando. ¿Ves corriendo la del aceite? Vale, estamos en el aceite, eso es. Entonces, hemos encontrado el gen del aceite de oliva. ¿Qué hemos dicho que hacía? Sí, hombre, ahora no te pongas a pitar. Entonces, el aceite de oliva se tiene que expresar. El gen del aceite produce su ARN mensajero y tenemos el producto. Pero el aceite de oliva no sale directamente así, ¿verdad? Se procesa. Aquí veis un ejemplo de que el ARN mensajero no es directamente el aceite que encontramos aquí, sino que viene de un árbol súper complejo que es el olivo. Lo mismo pasa con el arroz. El arroz también tenemos un gen que nos va a codificar para ese ingrediente y viene también de una planta mucho más compleja. En total, ¿qué es lo que os quiero decir? Espero que pase. Vale, que la paella se hace con todos estos ingredientes. Y de momento no hemos hablado de semáforos, vale, pero ahora ya sí que me voy a poner seria y vamos a hablar de lo que es la epigenética, los semáforos. ¿Qué son los semáforos? Los semáforos son una forma de conseguir que el ADN
se exprese como la célula necesita. Es decir, que cada uno de esos ingredientes, que cada uno de los genes haga lo que tiene que hacer para que la célula funcione. Es decir, que haga una paella valenciana, que me haga con una serie de modificaciones, estos son modificaciones químicas, por ejemplo, acetilación, metilación, qué nombres más raros, da igual. Lo importante es que hay una serie de moléculas que se van a poner sobre nuestro ADN, sobre cada una de las células, y van a decir, vamos a encender un semáforo. Son semáforos que nos van a dar la receta. Ahora ya tengo el gen del aceite, el gen del arroz, tomate, garrofón, pollo. Ya tengo todo lo necesario para la paella. Enciendo los semáforos en verde y tengo mi receta. ¿Qué pasa si lo que quiero es un arroz a banda? Pues claro, tengo que poner un semáforo rojo en el pollo, porque no se pone pollo, y tengo que buscar dónde está el gen de la gamba, para sacar rápidamente el arroz a banda. Y así con todos los arroces que os podáis imaginar. Nuestras células tienen codificados todos los arroces que os imagináis. Pero claro, esto es un poco un símil. En realidad, lo que nosotros estudiamos es cómo se colocan todos esos semáforos, cómo se encienden de rojo, amarillo al verde, cómo pasa todo eso. Al final, este proceso lo que consigue es que nuestro cuerpo, a partir de una única célula, de la cual venimos todos, se diferencie en células del corazón, en células del intestino o en células de la piel, ¿vale? Esa especialización se consigue gracias a todos estos semáforos, en poner en rojo, verde o amarillo cada semáforo. Y como el símil, los arroces podrían ser todas las células que hay del sistema nervioso. Pero claro, nuestro genoma está con todas las recetas que os imagináis. Legumbres, pescado, postres, todo, está todo. Voy a seguir porque me ha quitado un poco de tiempo. Así que voy a terminar, porque esto es muy importante. La epigenética, en contrapartida a la genética, se puede modificar. Y se modifica, por desgracia, negativamente con las drogas, fumar, el alcohol, comer muy mal. Y podéis tener un atasco con todos los semáforos mal colocados. Pero la buena noticia es que la vida saludable, el comer bien y el hacer ejercicio, pues también pone los semáforos en su sitio. Entonces os animo a que tengáis la vida más saludable posible y hagáis ejercicio y bueno, pues que intentemos tener nuestros semáforos en los colores que toca. Y para acabar, pues quería agradecer, a ver si pasa, esto sería un estado bueno de tráfico, quería agradecer a mi grupo en el Laboratorio de Expresión Génica y Metabolismo del RNA mensajero del IBV de Valencia por todo su trabajo todos los días buscando cómo estos semáforos se encienden y se apagan. Gracias. Gracias, Susana. ¿Alguna pregunta para Susana por el público? Allí. Y te pediría que, aunque yo no oigo muy bien, pero tampoco sé leer cómo habla ella, entonces te pediría que si yo no lo entiendo me lo digas tú. Buenas. Te oigo, sí. Muchas gracias. Yo quería preguntar una vez más en la práctica real del estudio de las enfermedades, porque como médico muchos pedimos pruebas genéticas y acceso incluso a exoma, genoma, pero la epigenética está muy ausente y cuando la estudias te da mucho subidón porque crees que es una cosa muy chula y luego en la práctica no la encuentras. Quería saber en qué punto estaba este estudio. Sí, pues mira, justo para eso, bueno, esto era una cosa anecdótica que quería poner del champú epigenético, pero no nos da tiempo, vamos a pasar, porque quiero ponerte justamente una diapositiva. En esta revista, por ejemplo, se habla claramente de algunos de los avances, ¿vale? Mecanismos, perdón, a ver la última. Vale, aquí por ejemplo, esta revisión se hace muy orientada a la biomedicina, a la medicina y como puedes ver, pues por ejemplo, epigenética de la salud mental, terapéutica epigenética experimental, envejecimiento, epigenética del cáncer, relaciones psicosociales y adicciones y la epigenética. Entonces, en realidad es un campo que actualmente se está estudiando mucho, se están poniendo muy a punto las técnicas que pueden medir esas modificaciones epigenéticas, tanto en el ADN como en unas proteínas que se llaman histonas, que son las que permiten el enrollamiento del ADN.
Y actualmente podemos ya estudiar cuáles son nuestras modificaciones epigenéticas y de hecho hay test para hacerlo. Yo, que soy una investigadora de ciencia básica, ¿vale?, que me dedico desde hace muchísimos años a saber cómo se ponen estos semáforos en rojo y en verde, soy muy cauta a la hora de decir cómo podemos interpretar esos datos. Hacen falta muchísimas más investigaciones para llegar a tener de verdad explicaciones de que esto pasa por esto y que no sea pues simplemente si es correlación o si es causal, pues todo esto, ¿vale? Entonces, yo creo que es una apuesta hacia el futuro y que dentro de unos años algunos de los médicos que han hablado aquí o tú misma podréis utilizar esto como herramienta para diagnóstico, incluso para pronóstico o tratamiento. Actualmente personalmente yo soy todavía muy cauta, pero creo que estamos en el camino. ¿Alguna pregunta más para Susana? Creo que no. Bueno, pues acabamos aquí entonces. Gracias por venir. Veréis que en las mesas hay unos vasos y posavasos de Ciencia y Cañas que os podéis llevar libremente a vuestras casas. También hay códigos QR con una encuesta de satisfacción súper breve que os agradeceríamos mucho que cumplimentaseis. Y si lo hacéis, os regalamos también una bolsa de tela de Ciencia y Cañas que tenemos gracias a la colaboración de la FECIT. Y nada, gracias también a la Fábrica de Hielo de nuevo, a todo el personal investigador que ha ofrecido hoy sus charlas. Y gracias también a FESORT por la traducción a lengua de signos, a todo el equipo de organización, a todos y todas vosotras por acompañarnos una vez más en Ciencia y Cañas y nos vemos en la próxima. Gracias.